Feliz día a todas las madres que se encuentran en la sala. Que el Señor les ha colmado de la dicha de poder llevar a cabo, tener hijos y criar hijos en el Señor. Amén. Vamos a dar inicio en esta mañana, pedirle al Señor que nos hable mediante su palabra y que Él dirija este tiempo, que podamos escuchar su voz. Padre, te damos muchísimas gracias, venimos delante de tu trono, dándote honor y alabanza porque tú has sido grande, fiel y bueno con nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de conocerte, Jesús, y de que tú nos des vida eterna, porque realmente el hombre sin ti está perdido. Nosotros no estábamos abandonados en nuestra incapacidad de salvarnos de nuestros pecados. Pero gloria a Cristo que desapareció a nosotros, que nos mostraste, Señor, la salvación. Bendícenos en esta mañana, déjanos conocer tu plan, tu voluntad, tu perfecta y agradable voz, sea trayendo sanidad a nuestros corazones, trayendo estímulo, trayendo reprensión, trayendo corrección, trayendo, Señor, vida eterna. Porque solo tú tienes vida eterna y eso es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús te glorificamos. Amén. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a estar toda la mañana, Dios mediante, trabajando en Lucas, leyendo la historia de Lucas. Básicamente vamos a hablar del favor de Dios sobre una madre. El favor de Dios sobre una mujer virtuosa, una mujer que tuvo la gran tarea de ser la madre del Salvador. Mientras nos ubicamos allí, en el libro de Lucas, quiero invitarles a observar este pequeño video.
Cada mujer que puede experimentar el gozo de ser madre sabe que es el favor de Dios sobre su vida. Toda persona sabe que los hijos son la herencia de Dios, son un regalo que viene del cielo. Hoy en día, con tantos avances, hemos tratado de imitar a Dios al hacer vida. Y se han creado, a través de la medicina y avances científicos, diferentes maneras de fertilizar. Pero la realidad de las realidades es que solo Jehová puede bendecir el vientre de una mujer para concebir vida. Amén. Y hoy quiero que veamos una fotografía del Nuevo Testamento de cómo fue la maternidad de María, la esposa de José, la madre de Jesús. Acompáñenme conmigo, por favor, allí en Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el 26 en adelante. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y hoy vamos a estar estudiando ciertas cualidades del corazón de una mujer y el corazón de un hombre, porque quiero que entendamos algo. Podemos recibir el favor de Dios sobre nuestras vidas. Un hombre y una mujer pueden recibir el favor de Dios sobre sus vidas de una manera incomparable. La gracia, la misericordia, la bondad, la aceptación. Y la primera cualidad que quiero compartir con ustedes es un corazón humilde y comprometido. Si usted ve esta historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, usted va a notar que Mateo la relata de una forma diferente. Mateo la relata observando la vida desde la perspectiva de José. Habla de que era una mujer, María, de que era virgen y que estaba comprometida. Según los estudiosos, se aproxima de que la edad de María, por ser joven y de la costumbre judía, oscilaba entre 15 a 17 años. Los más eruditos dicen que María tenía básicamente 15 o 16 años. Por eso es que la costumbre judía era que las jovencitas, señoritas, vírgenes, esperaban que los padres acordaran con quién casarla. En este caso, María era jovencita y era virgen y ya estaba comprometida. María era una mujer común, era una joven común y corriente de aquel país de Israel. ¿Qué vio Dios entonces en el corazón de esta jovencita? Vio que era una mujer humilde, vio que era una mujer simple. Pero cuando el ángel se aparece y le da todas estas maravillosas y buenas noticias, no era algo tan fácil de digerir. Fíjense que dice la Escritura de que ella reacciona ante la noticia del ángel. Vamos a leer. Versículo 30 dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Obviamente a todos no se nos ha aparecido un ángel para decirnos que vamos a tener un hijo o una hija, y eso hay que dejarlo muy claro. Cada vez que se aparece un ángel en la Biblia, tú ves que las reacciones de las personas es que tenían miedo. Pero en el caso de María, cuando Dios le anuncia mediante el ángel de que va a tener un hijo, no era cualquier hijo, era el Salvador. Fíjense, seguimos leyendo la noticia del ángel, versículo 31. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. No tendrá fin. Es decir, si usted lee después esto, igual en el capítulo 1 de Mateo, va a ver que la noticia es más cortita, porque cuando estaba relatando Mateo dice que iba a quedar encinta por el poder del Espíritu Santo. Ahora déjenme decirle algo. María tenía dos temores. El primer temor que tenía era quedar encinta sin haber culminado el proceso de casarse. Les expliqué un poquito. La costumbre judía decía que una hija, señorita, joven, virgen, yo como padre venía y la daba a un joven
Y la costumbre de la boda era la siguiente: los padres del joven venían a la casa, negociaban un dote para que yo le entregara a mi hija y se hacía un acuerdo de un año. Durante un año ella ya estaba casada con este joven y tenían que esperar un año completo para concebir el matrimonio y hacer la boda. Cuando la boda se terminaba o se culminaba, era cuando se cumplía ese tiempo, el novio venía a la casa y llevaba a su prometida a su propia casa y estaban juntos y se casaban. ¿Qué decía la ley de Deuteronomio? Que si esta muchacha por alguna razón llegaría a tener relaciones sexuales con otra persona, o mucho peor, quedar embarazada, era digna de ser apedreada. Especifica más adelante la ley en Levítico. Así que el temor de ella no era un temor porque ¡ay, se me apareció un ángel! Ese era el primero. Pero el temor más profundo de María era ser apedreada por inmoral en el pueblo. Y quiero que entienda todo el plan sobrenatural de Dios, porque se le aparece el ángel y le dice: Dios ha tenido favor contigo. El plan de Dios era que se cumpliera la profecía en Zacarías de que la Virgen tuviese al niño. Y cuando hablamos de Virgen, si Dios, doy gloria a Dios que se decidió aparecer y enviar al Salvador en aquel tiempo, bajo aquellas circunstancias, porque hoy en día, con la humanidad tan corrompida como está, si hubiese presentado su hijo mediante una virgen que concibiera sobrenaturalmente, sería más difícil que la gente creyera. ¿No le parece a usted? Si leemos la historia completa y si lo lee con el Evangelio de Mateo o el de Lucas y lo contrasta, va a ver que la cosa se pone difícil, porque ellos no estaban acostumbrados. De hecho, María va a visitar a Elizabeth, su pariente, y va a visitar a Elizabeth por un periodo aproximado de 3 meses, y lo va a hacer ¿con qué fin? Con el fin de poder ayudar a Elizabeth, que también estaba embarazada, milagrosamente una anciana embarazada, y también con el fin de que su familia pudiera digerir este embarazo sobrenatural. Me fascina la parte cuando dice que va a tener un hijo por medio del Espíritu Santo, porque la palabra original quiere decir un hijo que viene de la creación desde la nada. La palabra griega es ineximido, es decir, es la misma forma de creación que Dios hizo en cuanto al Génesis. La primera vez que Dios hizo y habló, dijo hágase la luz, es la misma palabra que se hace aquí para hágase una vida. Amén. ¿Cuál es la primera cualidad del corazón que ve Dios en cuanto a una madre? Un corazón humilde, un corazón comprometido. Fíjense lo que dice el texto. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Vamos a mirar los detalles, porque el ángel no visita a cualquier muchacha. De repente había muchas doncellas vírgenes en el pueblo. La costumbre judía habla de que las jovencitas y los jovencitos estudiaban la escritura. Yo estoy completamente convencido que al elegir a María sabía que era una mujer que amaba las escrituras, que podía captar y sostener la voluntad de Dios, inhalando las profecías, hilando, conectando las profecías de la palabra de Dios. ¿Cuáles profecías, Julio? Ellos eran muy devotos en la escritura y sabían que Dios iba a enviar a su hijo nacido de virgen, que su hijo iba a pasar por procesos difíciles. Y aquí quiero hablarle a las mujeres. Conversando, la idea de esta prédica se le ocurrió a mi esposo. Está estudiando la vida de algunas mujeres cristianas y ustedes saben que las mujeres son muy emocionales y todo eso, y estamos conversando en cómo las mujeres reaccionan en medio de la vida. Y él me decía: pero mi amor, de verdad que María tuvo que ser una mujer santa. Estaba ella viendo junto con Sara la película de Jesús para niños, y ve que María viaja todo ese trayecto para hacer el censo, y por lo menos la redacción de la Biblia no habla de que María se quejó en el viaje. No viajaron en primera clase, no viajaron en avión, de hecho no viajaron cómodos, viajaron en un burro. Y si alguna vez usted ha ido al Junquito y se ha montado en un caballo, sabe que andar en caballo y en burro no es cómodo. Imagínense viajar en días, distancia de 2 a 3 días para llegar al censo, en burro, sin comodidades, sin comida, y a su vez vamos a sumarle un bebé. Los estudiosos dicen que ella estaba entre
el 8º mes, justo para iniciar el 9º mes. Así que usted, si ha estado embarazada, imagínese la escena. Las mujeres en estado de embarazo se ponen sensibles, algunos dicen belicosas, delicadas, les dan antojos, ¿verdad? El sol les pega con más intensidad, las emociones se ponen más vulnerables. Bueno, todo eso es el mismo paquete de usted, métalo en un viaje a Burro a 3 días. Vaya que María está ungida, ¿eh? Yo me sorprendo porque yo leo el pasaje y María gritó: José, José, provoca un dulce. Mi amor, en el desierto no hay ninguna tienda. No parece eso en María. Bendita mujer de Dios. Ahora les voy a hablar a las hermanas adultas. María era una adolescente prácticamente. Amén. Y ahora le hablo a las jóvenes. No era inmadura. No era inmadura espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la humildad espiritual es un valor que Dios sabe que se consigue en una pasión de relación con Él. Me impresiona aún más, comprometida. Las mujeres en aquel entonces podían alargar el compromiso. Se podía, como se puede ahora. Podemos alargar el proceso de matrimonio. Yo me caso a los 35. O no, yo me caso, bueno, sé que me quiero casar, después que logre esto, que no estoy hablando mal de que está equivocada la idea de planificar. Estoy hablando del siguiente pasaje. Si ella estaba comprometida a los 16 años, quiere decir que ella quería cumplir el plan que Dios había diseñado para las mujeres. Ella no quería ser una mujer cualquiera o una forma o prototipo de mujer como la que salía en las revistas del magazine de Jerusalén, ¿verdad? Ella quería ser la mujer que decía la Escritura. Y me sorprende porque es un mensaje bastante consono a la cultura actual. Una cultura que ha tergiversado el plan original de Dios para las mujeres, tanto dentro de la iglesia, poniendo a la mujer a jugar un papel y un rol antibíblico en cuanto al liderazgo, y fuera de la iglesia, degradando a la mujer a una forma física sexual simplemente atrayente. ¿Se han puesto a pensar este detalle? Dios escogería con cuidado a la mujer que se encargaría de llevar a su hijo por 9 meses y luego por 30 años para que ese hijo se convirtiera en el salvador de la humanidad. Amén, amén. Amén. Yo creo que sí lo hizo. Y si yo pensando en el pasaje decía, claro, Dios, pero ¿por qué la mandaste a tu hijo a una niña de 15 o de 16? ¿Por qué a un carpintero y no a un ingeniero o un cuidador de caballo? Qué sé yo, ¿verdad? No se imagina tantas cosas, queriendo aconsejar a Dios. Pero lo maravilloso de la historia, ella no se puso a pelear con el ángel como lo hizo Jacob, o tal vez como lo hicieron otros profetas, decirle, pero ¿tú estás seguro que soy yo? Ni siquiera lo hizo como Gedeón. Bueno, que me salga pelo en las orejas para confirmar que es el plan de Dios para mi vida. Ella no le dijo, dame una señal, ángel, no sé. No hizo nada de eso. Ella simplemente oyó la voz del ángel. Se quedó preocupada por el saludo, porque el saludo es marcante. Cuando el ángel dice, el favor de Dios está sobre ti, quería decir lo siguiente: Dios te ha escogido por sobre todas las mujeres de la tierra. Reina Valera dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y aquí yo le voy a animar a usted a ver algo de María. ¿Qué tal si aprendemos a adherir a nuestro corazón esa humildad que viene de Dios, ese compromiso que viene de Dios? Eso va a ser un poco problemático porque usted va a tener que aprender a mirarse en el espejo como dama, como sierva, como madre, como mujer, y preguntarle a Dios si todo lo que ustedes, no me refiero a las ropas meramente o al tipo de maquillaje, me refiero a todo lo que usted es como mujer, que si todo lo que usted es como mujer le da la gloria a Dios. Si usted se atreve a preguntarle sincera y honestamente a Dios, ¿hubieses mandado a mi vida a Jesús? ¿Me hubieses pensado a mí para ser tu ayudante, Dios? Eso me sorprende. Eso me enamora de Dios. Porque Dios valora muchísimo a las mujeres. Amén. Amén. Ella valía muchísimo para José. De hecho,
nos relata, estoy citando mucho de Mateo porque quiero que entendamos de que el papel de María no fue fácil para nada. José había decidido divorciarse de ella en secreto. ¿Para qué? Para que su familia no quedara en vergüenza y ella no quedara en vergüenza. Y ella simplemente iba a quedar como una mujer cualquiera que faltó a su compromiso. Y para otra cosa, para que no muriera apedreada en la plaza del pueblo. Es un poquito de historia bíblica. Porque José era un hombre justo, dice el libro de Mateo. Pero lo que Mateo me apasiona, y es una faceta de cómo Dios le habla a las personas. Lo mismo que Dios le dijo a María, el mismo ángel se lo dijo en sueños a José. Y aquí usted puede aprender algo. Cuando alguien viene a decirle a usted que Dios le dijo que le habló, si Dios le habló a usted, también le va a hablar a la otra persona. Me impresiona porque Mateo nos dice que Dios le habló primero a José. Lucas nos dice que el ángel solo se le apareció a María. Pero conociendo a Dios que el liderazgo que ha dado lo ha dado a los hombres, estaríamos en consonancia. Se lo dio a José y se lo dio a María. Porque el plan de Dios es perfecto. Si Dios le va a hablar al cabeza de la casa, le va a hablar a la mujer de la casa. Y eso nos enseña también algo de las mujeres de humildad. La mujer debe aprender y entender que Dios le habla a ella, pero también le habla a su esposo. Debe entender que la vida de compromiso equivale entre un matrimonio y aprender a cumplir el plan de Dios a pesar de lo difícil. ¿Por qué hablo de humildad? Porque montarse en un burro para viajar a 3 kilómetros, a 65 kilómetros durante 3 días no era fácil. Solo una mujer humilde y comprometida lo podía hacer. Es impresionante porque María ama tanto a Dios que se atrevió ni siquiera a pelear con nosotros. Amén. Amén. Hermanos, decimos amén ahí felizmente. Gloria a Dios. El favor de Dios demuestra varias cosas. Yo no sé si es que estoy del tónico, usted me va a ayudar, pero intencionalmente yo marqué las letras de abajo con otro color, pero desde aquí yo no las veo, yo las veo igual. ¿Sí? Ok, la de arriba es roja y la de abajo es verde. No importa, yo la veo. No, yo le estoy envejeciendo bruscamente. Bueno, lo digo porque me estoy viendo en el espejo y ya me estoy contando las caras y me estoy asustando. Sí, yo la agarro. Sí, no, ya es obligatorio. Fíjense, el favor de Dios se demuestra en su amor. ¿Por qué el favor de Dios se demuestra en su amor? Porque Dios le prometió a la humanidad que Él lo iba a cambiar, que Él nos iba a redimir, que Él nos iba a enviar a un Salvador, a un hombre, a su Hijo, al Rey de Reyes. También esto demuestra no solo el favor de Dios, sino el plan perfecto de Dios. ¿Cómo es el plan perfecto de Dios? Fíjense, se escribe Isaías unos 700 años antes de que esto acontezca, y lo que Isaías dijo hace 700 años se cumple en María. María era virgen, concibió santamente, y el esposo, casualmente el esposo de María venía de la mismo linaje del cual Dios iba a mandar, a su rey, del linaje de David. Y fíjense que Lucas lo dice, Mateo 1 también lo dice. No solo eso, cuando viene el problema con Herodes, Dios le habla a José, otra vez el mismo ángel viene por sueños y le dice, llévate al hijo a Egipto. Y se cumplió esta profecía, llamaré al hijo de Egipto. Cuando vuelve y todo se calma, muere el rey que quería matar al niño, Dios le vuelve a hablar a José en sueños, llévate al niño ya a Israel. Y no te lo vayas a llevar a la ciudad donde tú venías, llévatelo a Nazaret. Para cumplir otra profecía que decía, y él será llamado Nazareno. Entonces, si vamos hilando, conectando, agregando, solapando todas estas verdades, nos damos cuenta de algo. El plan de Dios es meticulosamente perfecto, es milimétrico, es hermoso, es maravilloso. Amén. Amén. Porque Jesús nació sobrenaturalmente, pero su padre adoptivo, José, en la tierra, era de la descendencia de David. Para cumplir una profecía y para cumplir una promesa que Dios Altísimo le hizo a David, dice, estableceré tu reino para siempre. Amén. Yo me imagino a David viendo todo el proceso del plan de Dios, María y José, y viendo que Él es el Mesías, el gran Señor. David se sentiría apasionadamente feliz, agradecido por Dios.
Pero Julio, ¿y qué tiene que ver todo esto con las madres y conmigo, que soy mujer? Tiene que ver muchísimo, amada, porque tú de repente estás enfrentando cosas difíciles hoy en tu familia. Estás enfrentando dilemas emocionales que de repente tú estás sola y no tienes esposo. Y eres madre soltera y estás llevando una casa. O eres una mujer y estás tratando de desarrollar, tener tu plan de tener una familia perfecta, pero no has visto en el espejo de la palabra de Dios que tu vida espiritualmente no es la más propicia y estás queriendo poner prototipos para poder sentirte realizada. Y Dios hoy te dice, de una muchacha virgen, yo la envié, la usé y la preparé para que sostuviera al Salvador de la creación. Vaya que era un privilegio. El ser que venía en la pancita de María no era nuevo, no iba a nacer, ya Él existía por las generaciones de generaciones. Por eso ella dice, el favor del Señor está sobre mí. El ser que ella tenía ahí en su pancita era Dios viviente, que la conocía a ella y a todos sus tatarabuelos, hasta el primero de la humanidad lo conocía. Ella era favorecida por siempre. Lo que Dios puede hacer con un corazón humilde y comprometido no tiene límites, no tiene barreras. Amada mujer de Dios, no importa las barreras que te tengan tal vez presa, entristecida o afligida. Tal vez el hecho de que te tiene triste es que tuviste una pérdida de un bebé o que tuviste una tragedia porque uno de tus hijos está preso. No sé cuál sea la aflicción que hoy enfrentas. Pero Dios me ha dicho que te diga que su favor está sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque todas las mujeres se van a convertir, identificar con María, porque todos tenemos que aceptar el favor de Dios. Todo hombre, no hay otro medio de salvación sino Jesucristo hombre, dice 1 Corintios. Cuando tú aceptas a Jesús, el favor de Dios automáticamente reposa, te llena, te sobrepasa. ¿Sabes? Hoy recibe el favor, el amor, la presencia sanadora de Dios. Seguimos. La primera cualidad para recibir ese favor es un corazón humilde y comprometido, pero la segunda es un corazón dispuesto a su propósito, al propósito de ser madre. Hoy en día, con la globalización, ¿verdad? Y con todas las ideas de que la mujer puede hacer todo, cosa que es totalmente cierta. Hay cosas que las mujeres pueden hacer muchísimo mejor que los hombres. De hecho, en el campo de la ingeniería industrial, la mujer puede ser mejor ingeniero que el hombre. Y le explico por qué. Porque Dios la diseñó tan excelentemente de que ellas tienen su cerebro y las mujeres usan su cerebro, ambos hemisferios. Pueden planificar mejor que el hombre, pueden coordinar, pueden organizar muchísimas cosas a la vez. Mientras el hombre está pensando cómo hacemos para activar esta línea. Ya vio la línea de allá acá, ya vio que esta línea está mala porque no está paralela y todo eso. Lo viví por experiencia, trabajé con mujeres. Ingeniera, por cierto. Ahora, una cosa es eso, los dones, las habilidades que Dios les ha dado. Y otra cosa es vivir para uno mismo. Quiero que usted entienda su posición. Dios a cada individuo, al hombre y a la mujer, le creó propósitos gloriosos y maravillosos que ni pueden ser ni copiados, ni deben ser envidiados. Entonces, ¿sabe qué es maravilloso? Que usted tiene como mujer, que Dios le dio la capacidad de llevar vida dentro de sí. Amén, eso es glorioso. Yo recuerdo cuando mi esposa se embarazó y ella sentía todo, sentía las tripitas, sentía las cosas, sentía el malestar, pero también recuerdo cómo ella se emocionaba al ver que Sara se movía para allí y para acá. Hay cosas demasiado maravillosas que ustedes como mujeres y damas del Señor sienten que ni siquiera se pueden expresar con palabras. ¿Por qué? Porque Dios las hizo delicadas. ¿De dónde la hizo Dios a usted? Dice la Escritura que Dios agarra y duerme a Adán, ¿verdad? Y le hace una incisión y le saca una de las costillas. Y usted nota algo muy lindo. Dios saca a Eva en la forma de la costilla porque Dios le hizo a Adán una compañera. No le hizo una competencia.
No la sacó de la cabeza para que fuese otra cabeza como él. No la sacó del cuello para que le controlara la vida como algunas damas quieren controlarlo todo, ¿verdad? No, la sacó de la costilla. Amén. Para que pudiera abrazarla, complementarlo, amarlo, ayudarlo. ¿Sabe qué tarea difícil la que tenían en el Edén? Y Adán no se sintió mucho, extraño, fallo, feo, sordo. ¿Sé qué se sintió? Solo. Por eso es que Dios dice la frase: no es bueno que el hombre esté solo. Y de repente usted está pensando allí, bueno, es verdad. Y es decir que nosotros las mujeres solo tenemos que ser esposas y mamás. No. Lo que quiero que pienses hoy es lo siguiente: que Dios te creó para que fueses esposa y mamá, además de las otras facetas gloriosas que ya tú tienes. Y déjeme caminar un poquito más hondo en la palabra del Señor. Si yo agarro un reloj y me lo pongo de pulsera, si yo agarro un reloj y me lo pongo de adorno, de pechera, si yo agarro un reloj y me lo pongo de corbata, ¿lo estoy usando bien? No, porque un reloj no es nada de eso. Un reloj es un instrumento para medir el tiempo. Ahora déjeme hacerle la reflexión. Dios la creó a usted con un plan. Y vaya que glorioso el plan. Lo está cumpliendo usted. Lo está amando usted. Lo está valorando, abrazando ese gozo de que usted ha sido creada para algo bárbaro, maravilloso, eterno. ¿Sabe? Tal vez ustedes no conocen mucho a esta mujer de la que les voy a nombrar. Ella es la madre de 14 muchachos y fue la madre de 2 predicadores muy importantes. La mujer pobre echada adelante, la madre de Juan Wesley. Y era una excelente ama de casa, cuidadora de muchachos, sabía criar. De hecho, solo escribió como 4 o 3 discursos de cómo criar al niño. El pastor Luis los ha compartido con ustedes en prédicas anteriores y habla sobre cómo dominar y criar y todo esto. Pero nadie da sermones acerca de su habilidad de ser madre. Pero déjame decirte algo hoy. Si esa maravillosa y excelente mujer de Dios, su corazón no fuese dispuesto a cumplir para aquello que Dios la creó, no existiese el Evangelio a través de los Wesleys, no se hubiese propagado la predicación que John Wesley hizo alrededor de varios países en Europa en el proceso de expansión del Evangelio. Y vamos a atrevernos a pensar groseramente y falta de raciocinio, podríamos decir, de que María le hubiese dicho al ángel: un momentico, Gabriel, yo no voy a hacer eso, que Dios escoja otro. Ahora pensemos un momentico más profundo. ¿Lo pudo hacer? Sí. ¿Pudo haberlo hecho? Sí. Y Dios hubiese buscado otra virgen, ¿verdad? Pero María no hubiese sido una mujer con el favor de Dios. Amada mujer que está aquí hoy, Dios quiere extender hoy su favor a ti. No solo por los hijos que te ha dado, sino por su amor que ha sido derramado en ti, por todas las grandezas y las bondades. Vamos a seguir mirando la vida de María rapidito. Dios conoce tanto a la mujer y no se puede jactar de sí mismo. Yo creo que Dios no se va a jactar, sino que Dios es tierno y la conoce porque la crea, ¿verdad? Y como la crea, le sabe hablar a las mujeres. Fíjense las primeras palabras del ángel. Menos que cuando Dios estaba hablando con Gabriel: Gabriel, te voy a enviar a una misión de mujeres. Gabriel dijo: ¿de mujeres? Sí, es posible. Los ángeles no son eruditos. Fíjense las primeras palabras del ángel: no tengas miedo. Dios sabe que usted como mujer enfrenta el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a equivocarse, el miedo a seguir el ejemplo malo de la tía, la abuela, las otras, ¿verdad? El miedo a que no sea una buena mujer. Y póngale todo lo que usted tenga temor. Dios hoy te dice igual: hija, no tengas miedo. Te dice: amada, no tengas miedo. Te dice: madre, no temas. María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel.
quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Allí María entiende a qué Dios la estaba llamando. Porque esas tres palabras que aparecen allí son los títulos que solo puede recibir el Mesías, el Salvador de Dios. Y María entonces cae en cuenta y dice, yo de 16, yo que mis papás son pobres, yo que vivo aquí, y yo, sí, Dios le escogió. Seguimos el texto. El favor de Dios es un regalo. Y aquí viene la gracia de Dios, aquí viene la salvación de Dios. Hay mujeres hoy en día y hay congresos, y tristemente la modernización llegó a la iglesia y se nos metió en la iglesia y se nos metió en el púlpito y no nos dimos cuenta y cambiamos el evangelio de Dios. Y vemos, congreso para X tipo. No estoy en contra de nada de eso. Estoy en contra de todos los modelos que van en contra de la Biblia. ¿Saben por qué es triste? Porque si María hubiese pensado en querer ser una profetisa, muy valedero, muy bíblico, como Débora, no querer ser entonces una madre, no hubiese tenido la bendición de ser la madre portadora del Salvador. Gracias a Dios por María. El favor de Dios es perfecto a pesar de ti. ¿Por qué digo eso? Porque María no tenía un concepto de sí sobrenatural. No decía, soy una hija de reino, cosa que está bien también. Que lo somos, amén, díganlo amén, soy hija de reino. Pero sabía que era una mujer con debilidades y que a veces gritaba. Sabía que era joven y no tenía mucha experiencia maternal. Y fíjense lo que ella misma le responde. Vamos al siguiente texto y después nos volvemos. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Ahora sí nos devolvemos otra vez. Dice, ni siquiera puedo manejar el hecho de pensar ser madre, soy virgen. No, estoy casada. Eso es lo que quiso decir. No está bien. El favor de Dios es perfecto a pesar de que tus pensamientos no son como los de Dios. A pesar de que tú eres una mujer con fallas, el favor de Dios está sobre ti igual. Eso me enamora. Eso me enamora porque se caen todas las exigencias de la vida. Se caen las exigencias de los padres, se caen las exigencias de la iglesia, se caen las exigencias del mundo, todo. El favor de Dios es la razón de enviar al Salvador. Es más, me glorió en este pasaje porque pienso algo así. María no solamente iba a ser madre, y ya van a ver qué más va a ser María. María se convirtió en una de las líderes precursoras del Evangelio. De hecho, María era tan buena mujer que cuando va el Señor allí a las bodas de Cana y está todo el proceso, se les acabó el vino, y yo creo que María también era tremenda chef, tremenda cocinera. Pero solo una mujer chef sabe que no hay vino en una fiesta donde no puede faltar vino porque es una boda, ¿verdad? Y se acerca a Jesús, ¿verdad? Su hijo, que ya sabe que no es un hijo humano, sino es el Dios creador. Y dice, Señor, envía a los hombres y le dice, mira, pídale a él que nos ayude con el vino. Y los hombres pensarán, bueno, que el Señor vende vino o algo así, se acercan a Jesús y dice, su mamá nos mandó que usted vino, reproduce. Y Jesús le dice en la conversación a su mamá, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Véalo, eso está en Juan. Mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Jesús sabía cuándo tenía que empezar su ministerio. Él era Dios en la tierra, él era un hombre lleno del Espíritu. Pero la mamá estaba haciendo su trabajo de mamá, ¿verdad? Empujando. Dijo, tiene 30 el ministerio, salvar el mundo. Yo doy gloria a Dios porque así es mi esposa. Mi esposa está midiendo el tiempo, todo lo está midiendo.
de las cosas, también no que todo funciona. Yo soy más plano, mi esposa ¿verdad? Las mujeres son necesarias. Seguimos. Amén. Amén, porque quieren que siga por ahí. No me confundan, hermano. Sí, como doble amén, ¿verdad? Porque los jóvenes dicen triple amén para reforzar algo por mí. Y como salieron varios amenes, ya no captura la idea. Fíjense que estas siervas del Señor reconocen sus límites, pero también sabe el origen de la fortaleza. Como le dije que en los colores, el de abajo es más llamativo, el rojo. Que fíjense que el Espíritu Santo ahí está rojo. El Espíritu Santo de Dios es nuestra fortaleza. Seguimos leyendo la historia. Hermanos, si usted sabe contar, se me están acabando los versículos y se va a acabar la prédica. Amén. Que ya falta poco. Ya se puede ir ahí a felicitar a la mamá. ¿Cómo para suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y viene la respuesta linda, tierna, espiritual del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¡Wow! Yo creo que esa respuesta enamoró, cautivó y conmocionó el corazón de la pobre María. Porque estas eran palabras que solamente podía recibir de la elegida para traer al Mesías a la tierra. En aquel entonces no todos profetizaban y no todos tenían el Espíritu Santo y no todos sentían el amor de Dios como usted, si es creyente, hoy lo siente. No todos podían sentir el poder de Dios en su corazón, no todos podían. Y cuando el ángel está diciendo eso, le está diciendo esta noticia: Dios Espíritu Santo va a vivir sobre ti y te va a hacer tener a este niño. Que me falta un verso, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. El ángel no lo necesitaba, pero digo, bueno, para darte una buena noticia y para darte esta clave que puedes ir a ayudar ahí a Elizabeth, porque Elizabeth era anciana, estiman entre 75 y 80 años tenía Elizabeth. Y queda embarazada, imagínense. ¡Wow! Se imagina esa multiplicación de hermanas así de edad produciendo, ¿no? Gloria al Señor. Seguimos. Fíjense lo que el Espíritu de Dios nos muestra en este pasaje. María pudo experimentar en ese instante a Dios en 3 diferentes maneras en ese mismo momento. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Recibió el Espíritu de Dios. Recibió consuelo, recibió su calor, recibió su fortaleza. Vamos, seamos honestos. ¿Ha hablado usted con abuelitas que tuvieron sus primeros hijos a los 15, a los 16? Mi suegra tuvo sus primeros hijos a esa edad. Y conversando con ella me decía: Julio, cuando tuve mi primer hijo, mi primera hija, me sentía la mujer más inexperta del mundo, tenía temor, no quería hacerle daño. Una vez intentando cambiarle sus pañales, por no hacerlo a tiempo se quemó sus pompas y yo me sentí muy culpable, no sabía cocinar. Vamos, no nos pintamos a nosotros mismos. A veces ustedes, amadas, sienten temor, se sienten solas, pero déjame decirte algo: el Espíritu Santo, al igual que María, está sobre usted y sobre cada varón también, y sobre cada creyente también. Pero María también dijo: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dios Padre. O sea, el poder de Dios Altísimo iba a estar sobre ti. Se necesitaba, hermanos. Se necesitaba el poder de Dios para cruzar el desierto. Se necesitaba el poder de Dios. Fíjense, no dice la Escritura por ningún lado de que José era arquitecto ni que tenía millones, ni que era supermillonario. No, dice la historia, y dice Josefo, el recopilador de todos estos cuentos de Jerusalén, de que era un hombre común, de que vivía con el sustento diario, con su arte de hacer carpintería. De hecho, me alegro muchísimo cuando vienen los hombres que traen regalos, ¿verdad?
Los sabios le entregan los regalos porque le entregaron oro y le entregaron mirra. Yo me imagino que con eso se administrarían para poder hacer el viaje a Egipto y poder guardar el oro, ¿verdad? Y poder tener el dinero y los recursos. Porque para que entienda esa trayectoria, José en ese momento no trabajó. Y no era como ahorita que podía ir al cajero de Nazaret, Banco Nazaret, siempre contigo, ¿verdad? Y meter la tarjeta. No había eso, la Biblia no dice eso. Ni podemos decir que Dios las tablas que estaba construyendo y nada de eso. José estaba como nosotros, al ras, completo, 15 y último y ya. Y para variar llevaba burra y no dice que había que dar y los burros comen. ¿Se imagina? Saque cuenta, ¿no? No lo hago chistoso solamente, lo hago para la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque esa mujer tenía que entender que cuando le diera el antojo de quererse comer el helado que preparaban en Jerusalén, oye, estaban en el desierto y se lo tenía. Exacto, mi amor. En Egipto te comes unas arepas egipcias allá bien buenas. Así que, fíjense esto también, en su vientre estaba el Hijo de Dios, creciendo, el Hijo de Dios, formándose. No se lo pierdan. El Espíritu Santo sobre ella, Dios Padre con su sombra y el Hijo, el Verbo de Dios creciendo en el vientre, en un mismo instante. Dios en sus tres personas tocando un alma. ¿Saben qué me enamora? De que eso no es solamente para María. Eso es para todo aquel que recibe el favor de Dios en la persona de Jesús. Amén. Jesús diciendo, la gran comisión en Mateo 28 dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, ahora no te lo pierdas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es espiritual. La palabra bautismo significa en el griego introducirte a. Mientras que María fue receptora, nosotros somos los que estamos siendo introducidos a Dios en sus tres personas. Amén. Amén. Triplemente, glorioso. Porque el favor de Dios está sobre todo el que cree en Jesús y le recibe. Amén. Amén. Madre, usted es más bendecida todavía porque usted no sabe, usted está en la mesa no sigue Julio, pero esa era María, el Señor, el Salvador. Pero mis niños, ¿verdad? Mis retoños, me hablo de mi pulguita que tengo. Pero ¿sabe qué tal si usted ora esta semana? Si no sabe qué va a hacer Dios con su hijo, hijos o hija, y le pregunta, Dios no manda hijos accidentales, hermano. No crea eso. Dios no se equivoca y, uy, la muchacha salió, ay, qué triste. Metió la pata, metió el cuerpo, ¿no? Le voy a dar una anécdota más profunda. Una mujer abusada, maltratada, queda embarazada en Alemania, en los 1810 por ahí. Y todos sus familiares se consternaron porque una señorita no podía quedar embarazada, aunque sabían que ella fue violentada. Y le animaban a abortar, que nadie supiera, que hay que guardar las expectativas. La mujer decide no hacerlo. Y después Dios le suple un buen hombre y le cuida. Y le estoy hablando de un hombre muy brillante que se convirtió en ese bebé que vino por accidente y cosa del diablo. Uno dice que es Albert Einstein. No sabe qué le ha dado Dios a usted y sus hijos. Sean 2, sean 1, sean 6, sean 5. ¿Se ha puesto a pensar de que usted está criando a futuros brillantes de Dios para esta tierra? No, Julio, mi sueño es que mi hija sea abogado y odontólogo. Sí, pero no, lo más importante es que crean Dios. Pero ¿qué tal si estás criando una mujer que va a ser misionera odontóloga? No lo sabes. Así que por eso, si aún está en el proceso, ora, ama, bendícela. Pasó este otro ejemplo.
Una de las fotos que teníamos puestas por aquí es el señor Bruce Olson, un misionero excelente. Pero déjenme echarle el cuento de él. Él era un excelente estudioso de lengua, se graduó de lingüística en los Estados Unidos, un hombre muy brillante, y de repente tiene la idea de Dios de venir, a uno de estos países del tercer mundo, a una tribu indígena, a predicar el Evangelio, porque se le ocurrió la idea de traducir el Evangelio. Dijo, yo soy lingüista, en esa comunidad indígena nadie sabe de nada, y no sabe del Evangelio, me voy a ir. Una universidad grandiosa le ofreció un puesto de profesor. Recién graduado le ofrecen un puesto de profesor. Y el hombre dice, no, me voy para allá. Y se lanza a Venezuela, llega por Maracaibo y se mete en la jungla entre Maracaibo y Colombia a atender una comunidad indígena. Bruce Olson. Y esa comunidad indígena no solo sabe el Evangelio, son una de las comunidades indígenas a nivel mundial más organizadas. Hacen su comida, cultivan su comida, exportan su comida. Además de conocer el Evangelio, hacen muchísimas cosas en esa comunidad. Sus padres, los líderes de su iglesia, le escribían, Olson, vuelve, no desperdicies tu vida en la jungla, deja que Dios te conozca. Haz algo grande aquí en Estados Unidos, vuelve. Saben, yo estoy seguro que cada vez que se menciona ese apellido, su madre es bendecida por parte de Dios. Porque Bruce Olson no hubiese conocido la Escritura si no hubiese tenido a la mamá que le crió y le enseñó el Evangelio. Usted está comprendiendo lo que le quiero decir de parte del Señor, cuán vital e importante es su labor. De hecho, yo no podría estar parado aquí si mi mamá no hubiese aceptado al Señor cuando lo hizo, en medio de las tribulaciones horribles que enfrentamos de familia. Yo recuerdo todo lo malo de mi pasado, de nuestra familia, pero recuerdo a ella orando también. Amén. ¿Y por qué te lo digo, madre? Porque tal vez tú hoy lloras, sufres, te enfrentas a la vida y estás triste. Pero también te digo esto de parte del Señor, tú no sabes lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Yo tengo un reto de parte del Señor. Yo te animo que hoy, esta semana, tú cambies. Tú te tomes un tiempo para que Dios hable contigo y te diga qué quiere hacer contigo. Te diga qué quiere hacer con los hijos que te hará. Dios conoce tu corazón. Dios no te está pidiendo que seas algo más allá de lo que tú puedes dar. Hay madres en esta iglesia que dan tanto. Y por algún motivo, madre, yo sé que no te sientes valorada. Pero hoy el Señor te dice, he derramado mi favor sobre ti. Amén. He derramado mi bendición sobre ti. Que no se te olvide eso. Jesús amaba tanto a su madre que cuando estaba desnudo en la cruz del Calvario muriendo, bajo la vergüenza del pecado, mira a Juan y le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan, hijo, tienes a tu hijo. Dios te conoce, te ama. Quiero terminar con esto. Un corazón de siervo, obediente a la voluntad de Dios. Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible, sigue diciendo el ángel. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Recuerda estas palabras. Para Dios nada es imposible. Tu matrimonio está en manos de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Tus hijos están en la mano de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Tu enfermedad es nada en la mano de Dios. Para Dios nada es imposible. Él puede hacer lo que sea contigo. Ahora déjame preguntarte, ¿vas a responder como lo hizo María? ¿Qué puede más en tu vida? Tu deseo de servir a Dios, de amar a Dios, de ser una discípula de Cristo, de ser una profesional que glorifica a Dios con su carrera, con su deseo, con su sueño, con su vida. ¿O van a poder más tus inferioridades,
tu pasado, tu tristeza. Y déjeme decir una ilustración que está muy buena. Alguna vez si usted maneja, hermana mala que maneje, usted cuando se sienta en el volante del carro, ¿cuál espejo es más grande? ¿El que está ahí en medio del parabrisas o el parabrisas? ¿Qué vidrio es más grande? El parabrisas, ¿verdad? El parabrisas puede llegar a medir, depende del carro, unos metros y dele, algunos 2 metros, ¿verdad? Y si tiene Homer, como 3 metros, imagínense ese parabrisas. Pero el retrovisor es un espejo que permite mirar hacia atrás y es muy chiquitito. Sí, y a veces usted puede estar llevando su vida como los que aprenden a manejar, solo mirando el retrovisor. Y en el futuro, mire, usted ve en ese parabrisas a Dios y ve, si usted es arquitecta, va a ver una casa de mujeres que necesiten arquitecto y Dios la va a usar a usted, pero usted está mirando el retrovisor y en aquel trabajo. De repente usted es estilista y en el futuro, a 2 cuadras, Dios tiene una casa de estilista donde no hay una profesional que pueda cortar, que pueda diseñar en el cabello como lo hace usted. Usted está viendo nada más el retrovisor y su pasado la tiene presente. Pero si algo puede funcionar yo hoy para predicarle el Evangelio a usted, yo quiero tomar su rostro en el nombre de Jesús de la forma más tierna y delicada posible y hacerla ver hacia donde Dios quiere que usted mire. Solo le voy a pedir un favor, responda como María. Sí, Señor, como María. Carlos. Aquí tienes a tu siervo. Que Dios haga conmigo como ha dicho. Aquí tienes a tu siervo, Señor. Que tú hagas tu plan por encima de mí. Aquí tienes a tu humilde hombre. Haz con él como tú quieres. Y termino con esto. Haga una prueba a su vida. ¿Sabe? David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque cantaba salmos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de tener su vida llena de sangre porque era un asesino. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque amaba a Dios a pesar de sí mismo. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque no era hipócrita en su presencia. Él le decía: Señor, yo sé que no soy perfecto, examíname. Oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mi pensamiento, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Pregúntese, ore al Señor. Si tiene una madre, dígale: Señor, ¿dónde me equivoqué? ¿A quién tengo que pedirle perdón? Y se lo digo por esto, porque a la medida que usted conoce y ama más a Dios, usted es más débil ante su presencia. Usted sabe que no se puede ir al mundo porque usted sería nada sin Jesús. Y termino con esto, porque Dios le ama. Dios le ama, no importa cómo esté tu corazón hoy. Y de parte del Señor, sé que el Espíritu de Dios está trayendo amor, restauración, vida a su corazón. Mientras los hermanos cantan, usted póngase de pie y cierre sus ojos y dejemos al Espíritu Santo que nos dé fortaleza.